Buenas noches. Baishapa Pendepijaré, ¿cómo están? Como siempre, yo espero que salga la transmisión y ahí empiezo a arreglar mi cuello, a arreglar mi ropa. O sea, el cuello de mi ropa. Mi cuello está ahí firme, aunque con unos dolores aquí en la parte posterior siento como un efecto de todos estos días de estar guardadito. Bueno, vamos a esperar a ver qué tal está la conexión de internet, a ver qué tal si se conectan algunos. Tengo dos brites, creo que es por la figura del perfil. Hay dos personas, me indica acá, todavía no sé quiénes son. Vamos a ver qué tal está la señal de internet. Cuatro conectados. Ricardo Brites, sí, ¿cómo estás? Vamos a ver quién más. ¿Quién más? Cuatro. Me gustaría que me digan cómo sale la transmisión. Si están escuchando bien, me gustaría leerles, porque hoy quiero hablar sobre algo que para mí es sumamente importante. Buenas noches, Juan Ramón. Un saludo a mis amigos de Fátima. Un abrazo para vos, dice Ricardo Brites, que jamás se olvida de su grupo de amigos del barrio Fátima y de la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Posadas, que bueno, ayer tuvo una celebración del Día de la Santa Patrona atípica, porque sin la tradicional procesión que sale cada año desde la catedral, desde el edificio de la Catedral de Posadas, con la transmisión de Julia Leonor Cardoso, mi compañera de LT17. Sale perfecto, me dice la transmisión, perfecto, bueno, muy bien. Y Julia Leonor Cardoso, que habitualmente es la voz oficial de el rezo del Rosario, del Santo Rosario, de todo lo que tiene que ver Orlando López, de todo lo que se suele difundir a través del alto parlante de la unidad que acompaña a la procesión de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que sale desde la catedral hasta la basílica, o sea, el local de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ahí en el kilómetro 8 de la ruta 12. Bueno, ayer fue su día. Ricardo Brites siempre se acuerda. Nuestra Señora de Fátima es un poquito el símbolo o sea, al contrario, es el símbolo más auténtico de la figura de madre, ¿no? De mamá. Eh, lo viví desde lejos y por internet, dice la misa. Cuánta emoción, dice Ricardo Brites. Sí, él es un asiduo eh, integrante de la familia de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, porque aunque viva en La Plata, él siempre está pendiente de lo que pasa. Selva María, gran cantora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y decía, Nuestra Señora de Fátima, o sea, la Virgen María es un poquito la figura más importante, el símbolo más auténtico de lo que significa la madre. Y nuestras distintos países de Europa y de distintos lugares celebran el Día de la Madre eh, este domingo que viene. Pero en el Paraguay, nuestros vecinos, las mamás de muchos conciudadanos y compatriotas de aquí de la Argentina, es más, las primeras madres
que refundaron la ciudad de Buenos Aires eran paraguayas. Entonces, los argentinos tenemos una obligación moral, un homenaje a las madres paraguayas, porque son ellas las que trajeron al mundo a muchos de nuestros amigos. Si bien es cierto, mi mamá no es paraguaya, pero yo tengo hijos con mujer paraguaya. Entonces, debo un reconocimiento especial, una obligación moral y personal con la madre paraguaya. Y así también muchos de los que estamos nucleados en este grupo de amigos en el Facebook, porque con muchos no nos conocemos en persona, pero establecemos un vínculo de relacionamiento amistoso aquí en esta red. Entonces, muchos de mis amigos en el Facebook son hijos de paraguayas. Son nietos de paraguaya, de una mujer paraguaya. La mujer paraguaya, ejemplo de esfuerzo, de garra, de tesón, de entrega, de lucha. La mujer paraguaya, digna de ser reconocida, respetada, admirada, porque son las que cumplen los servicios domésticos en centenares de miles de casas de nuestro país. Vamos a hablar de ni de España, ni de Estados Unidos, ni de otros países. Vamos a hablar de la Argentina, nuestro país. Nuestro país que le debe un reconocimiento especial a la mujer paraguaya porque son las que educan a muchos hijos de muchos potentados y acérrimo nacionalista argentino. Pero repito esto, oh, sorpresa, hijos de los cuales está siendo cuidado, protegido y educado por una mujer paraguaya. La mujer paraguaya, la mujer que repobló un país devastado, que fue masacrado en la Triple Alianza, en la guerra de la Triple Alianza, en la Triple Infamia, por Argentina, Brasil y Uruguay. Mujer que salió con un machete en la mano, con palos y garrotes a hacer frente en un número de 5.000 almas, compuesta por niños y ancianos enfermos, enfrentando a 20.000 hombres aquel 16 de agosto de 1864 en los campos del hoy Eusebio Ayala, del departamento de la Cordillera. La mujer paraguaya que repobló un país que quedó sin figura masculina. La mujer paraguaya que se resignó a que su hombre, su pareja, pudiera procrear con otra mujer, con tal de servir a la patria y de repoblar de nuevo al Paraguay. La mujer paraguaya ejemplo, la mujer paraguaya ejemplo para muchas, sin desmerecer a la nacionalidad a la que respondo y de la que es mi mamá. Mi mamá es argentina y es hija de correntina, es hija de Argentina también, pero es guaraní, porque ahí está la diferencia entre sentirse extranjero
o nacional. Somos guaraní, porque mi mamá es guaraní, cuñá guaraní. Pero en este caso no vamos a hablar de la mujer guaraní, sino estoy hablando de la mujer paraguaya. Esa mujer paraguaya que tuvo que resignarse a que su hombre la obligue a que lo trate como rey absoluto. Porque es así. Porque es así. Entonces, mañana, 15 de mayo, se celebra en el Paraguay el día. Y por eso quería en este momento de transmisión y ruego que esté saliendo bien la transmisión, porque antes de ayer salía entrecortado y por eso tuve que eliminar el video. Por eso quiero que hoy nos saquemos el sombrero, los buenos argentinos, aquellos que tenemos el corazón orgulloso, aquellos que tenemos la firme convicción de que nacer en un país o en otro no nos hace diferente, no nos hace mejor. Pido para que los buenos argentinos tengamos la dignidad, la decencia y la grandeza, la valentía. Si conocemos a una mujer paraguaya, rendirle un honor, un homenaje por el Día de la Madre en el día de mañana. Porque mañana se celebra en el Paraguay el Día de las Madres. Y qué linda sorpresa le va a hacer usted, mi amigo, si tiene en su casa, como personal doméstico, a una paraguaya que buscando un mejor vivir, tuvo que dejar a sus hijos, a sus padres, a su madre, tal vez madre soltera como hay en muchos países y aquí también, tener que dejar a sus hijos, a sus raíces, a su esencia, para ir a rebuscarse por un mejor vivir y con el fruto de su sacrificio trabajar dignamente en servicio doméstico y estar cubriendo una tremenda necesidad para muchas personas. Qué lindo sería que mañana, si usted conoce a una mujer paraguaya, le diga: feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre. Hagámoslo. Hagámoslo, y no lo digo porque esté vinculado con una paraguaya. No lo digo solamente por eso. Lo digo porque viví casi 20 años en el Paraguay y conozco la realidad y conozco que si no fuera por la pandemia, si no fuera por el aislamiento, si no fuera por la cuarentena, muchas mamás con las que tuve la oportunidad de hablar estarían tristes al llegar el Día de la Madre. Y me tocó esta experiencia y una vez lo subí en uno de estos videos. Me dice una señora: estoy triste, estoy mal, mi hijo. Va érepico, le digo. ¿Por qué, señora? Era Día de la Madre, le digo. Mañana es el Día de la Madre. Dice. Y por eso me dice. ¿Y qué le pone triste del Día de la Madre? ¿No tiene hijo usted acaso? Al contrario. Tengo 13 hijos. 7 son varones. Y los 7 están casados, algunos recasados, cambiaron de pareja, como la realidad de muchas personas. Pero mañana van a venir a mi casa, como hacen todos los días de la madre. Y además de que tenga que ser yo la que tengo que trabajar, y además de eso, van a venir a tomar y a emborracharse
y se genera un enfrentamiento descomunal. Y eso es lo que yo no quiero. Mis hijos creen que yo estoy contento porque llega el Día de la Madre y vienen todos, me decía una señora, y me consta, porque no estoy inventando, no es una fábula, me consta. Y me dice, cada fiesta, cada día de la madre o Navidad para mí es un calvario porque vienen mis hijos y las nueras que no se quieren, que se pelean y para mí es una batalla campal. Entonces esto también tenemos que entender que nuestro comportamiento muchas veces van en contra de los verdaderos principios y de lo que realmente deberíamos de hacer. Sería bueno, por empezar, que no tengamos que esperar un 15 de mayo, o en el caso de la Argentina, un tercer domingo de octubre, para festejar, celebrar el Día de la Madre. Y si vamos a festejar, que no sea a costilla del trabajo y del sacrificio de la homenajeada, de la mamá. Nos vamos toda la casa para que ella haga el fuego en el tatacuá, que cocine, que prepare la sopa, que prepare la comida, que lave los platos, que le dejamos todo. Y encima nosotros vamos. Sería lindo que nos tomemos el trabajo de honrar a la madre. Y hagámoslo mientras estén con vida. Hagámoslo mientras esté con vida, porque después ya de nada sirve. Escribir en el Facebook, mamita querida, esté donde esté, te mando un abrazo al cielo. No sirve. No sirve. Hagámoslo en vida. Mi mamá tiene 80 años. Mi mamá. Guaymi Ima. Está ancianita, pero está guapa, está fuerte. Entonces yo la llamo en videollamada y le digo, mamá, épico ya, ay, mi hijo, me duele, no puedo dormir. Hace como yo, le digo yo, en broma. Ya nace. ¿Y qué haces? Búscate un novio, le digo yo. Me busco una novia y estoy. Y se ríe, bueno, y se olvida del dolor. Hablemos cosas que le permita pintar una risa, una sonrisa o una carcajada en el rostro de nuestra madre. Entonces el otro día yo estaba sensible y la llamo a mi mamá y se me ocurrió decirle, solo te llamo para decirte gracias. ¿Por qué, mi hijo? Y sí, porque me limpiaste la cola cuando era chico y te ensuciaba y me lavaba los pañales. Porque yo sé de la época que las mamás lavaban los pañales. Y le dije un montón de cosas y cuando me di cuenta al final estaba yo empapado en llanto porque en realidad siento esa gratitud hacia mi mamá. Y eso es lo que tenemos que hacerlo en vida. En vida porque después nos sirve. Después nos sirve. Después ya es tarde. Entonces hoy se me ocurre invitar, Blas, vos que tenés tu mamá paraguaya. Se me ocurre hoy hacer esta transmisión para invitarte a vos que vivís en Buenos Aires, en Río Negro, en Mendoza y que sos mi amigo en el Facebook, que no nos conocemos en persona pero establecemos un buen vínculo, a vos que estás en Jujuy, a vos que estás en Rosario, a vos que estás en Entre Ríos y que me seguís y que mirás y que me acompañás en mis publicaciones. Si conoces alguna mujer paraguaya en tu entorno, en tu barrio o en tu familia, tómate el trabajo. Si tenés su número, agarrá el número y llamarle. Feliz Día de la Madre Paraguaya. Hace algo por vos, no por esa mujer. Porque la gratitud que siente esa mujer hacia tu gesto, eso va a redundar en beneficio para vos. Y de eso quería hablar.
quiero invitarte a que cumplas con un gesto de grandeza. Muchas veces he sentido yo en carne propia la discriminación, porque siendo argentino soy considerado extranjero en mi propia ciudad. He sido tratado como extranjero y he sufrido en carne propia la discriminación. Y conozco personas que, con el solo hecho de que sea boliviana o paraguaya o brasilera, es como que la ven a esa persona como de menor importancia. Te invito a que mañana, 15 de mayo, cometas un acto diferente. Que realices un acto de grandeza, de valor, de caballero, de hombre, de macho, si querés. Y le rindas un homenaje a una mujer paraguaya en el Día de la Mujer Paraguaya, en el Día de la Madre Paraguaya. Mañana, 15 de mayo, Día de la Madre en el Paraguay y en muchos otros países. Mi madre, repito, es argentina y es hija de Argentina, porque mi abuela, doña Deolinda Castillo, era correntina. Pero yo viví en el Paraguay. Conozco la cultura del pueblo y conozco la forma, la idiosincrasia de la población paraguaya. Y puedo decir que conozco porque recorrí desde Mariscal Estigarribia en el Chaco, por las distintos parajes y pueblos del Chaco, Concepción, Huillaú, Pedro Juan Caballero. El único lugar a donde no llegué nunca fue a Capitán Vado. Después de ahí para abajo, San Vicente, Curuguatú, Salto de Guairá, toda esta zona acá y después adentro, San Pedro, Caguazú, los distintos departamentos, y conozco, y por eso digo conozco, y he tratado con la gente. Alto Paraná, Itapúa, Ñembucú, Misiones, Paraguarí, Villarrica, Cazapá, Cordillera. Bueno, gracias a Dios puedo decir con territorio paraguayo y conozco la población paraguaya. Y sé de lo importante que es para muchos que mañana en el Día de la Madre levantemos el teléfono y le digamos feliz Día de la Madre. Muchas gracias. Como siempre digo al final, beso para las damas, apretón de mano para los caballeros.